Buenos días, soy docente de la Academia Clase A y esta oportunidad vamos a trabajar en la semana número 4 el tema de divisibilidad. Todos se habrán acordado o comentarán diciendo que cuando un número es divisible por otro, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que un número es divisible por otro, cuando al dividir el primer número entre el segundo, resulta ser un número entero, exacto. Significa que el residuo es cero, es una división exacta. Entonces, a partir de ahí yo debo analizar dos cosas. Los múltiplos y los divisores, para tener en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, se lee. A es divisible por B, A es múltiplo de B, B es un divisor de A, B es un factor de A. Donde A y B son positivos. Acá faltó. Donde A y B son positivos, son números positivos. Y el divisor se denomina divisor de un número a cualquier valor que lo divide exactamente mediante una división entera. Es decir, en ambos casos funciona casi similar, ¿no? Y en el caso de múltiplo, es cuando tenemos multiplicando. Acá tenemos las propiedades de los múltiplos o multiplicidad. La suma de varios múltiplos siempre va a generar el mismo múltiplo, así sea suma, sea resta, multiplicación, potencia. Pero si nosotros observamos, también es que un número está considerado como un múltiplo más una cantidad, y si otro número está considerado más o menos la misma cantidad, un segundo, un tercer número, yo puedo sacar el mínimo como un múltiplo. Ahora, acá hay un teorema del múltiplo de n más r elevado a una potencia, entonces nos dice que va a ser el múltiplo de n más r elevado a la k. Pero siempre y cuando k sea un número entero positivo, si no, tampoco. Pero ¿qué pasaría si es que es una resta? Si es que k es par, sale como suma, y si es que k es impar, sale como resta. Y si yo tengo un producto multiplicando, acá observamos que va a quedar un múltiplo de n más el producto de a por b. Y si es un número, entonces quedaría que es el múltiplo de n de la cantidad, de la base, más f. Acá tenemos números divisibles, prácticamente idéntico. Pasamos a esta parte de acá que nos interesa. 91 es divisible entre 13, sí, nos va a decir. ¿Por qué? Porque 7 por 13 es 91, es una división exacta, entonces sí se cumple que es divisible. Pero 37 no va a ser divisible de 5, o de 7, porque 7 por 5 es 35, entonces yo puedo decir que 37 es un múltiplo de 7 más 2. Múltiplo de 7, 35, más 2, 37. O también un múltiplo de 7 menos 5. 42 menos 5 me da 37. Quiere decir que el múltiplo de 7 más 2 es igual a un múltiplo de 7 menos 5. Entonces acá puedo yo afirmar, a ver, vamos a insertar. A ver, insertamos. Un múltiplo de 7. Un múltiplo de 7. Sereno. Un múltiplo de 7 más 2 va a ser igual a un múltiplo de 7 menos 5. Múltiplo de 7 menos 5. A ver. Un ratito, veamos. Acá está. Perfecto. Acá quedaría 7 y arriba sería 0. Ya tenemos múltiplo. Entonces podríamos definirlo de esa manera que cumpliría esa condición, ¿de acuerdo? Es por eso que más adelante vamos a ver que yo lo puedo transformar como resta o como suma. Las ecuaciones diofánticas. Las ecuaciones diofánticas son muy interesantes porque nos permite trabajar, ojo, primero se trabaja con el A para ir sabiendo los valores de B y descubriendo los valores de B. Entonces, si es que A, pero yo veo una condición, ¿no?, entre A y B.
donde, a ver, supongamos que A vale 1, B vale 5, ¿no? Entonces la diferencia es 4. Entonces a partir de ahí va a ir aumentando con los múltiplos de 4, posiblemente. Un ejercicio se va a poder vivenciar mejor. Y los restos potenciales, observamos que 10 a la 6 es igual al múltiplo de 7 más 1. ¿Pero por qué? Dice, son los diversos residuos que se obtienen al dividir las diferentes potencias de una misma base entre cierto número llamado módulo. Entonces nos dice que 10 a la 6 es igual al múltiplo de 7 más 1 y que en total hay 6 residuos diferentes. A ver, a esto le llamamos cantidad gaussiana. Entonces acá ustedes van a ponerse a practicar para poder trabajar. Luego tenemos los criterios de divisibilidad, cuando un divisible es por 3 o por 9, cuando la suma de sus cifras es 3 o un múltiplo de 9. Por 11, cuando vamos a alternar y vamos a colocar los signos más, menos, más, menos, más. Luego tenemos por 2 y las potencias, por 2, 4, 8, 16, 32, etc. Si es 2, yo voy a decir que es 2 a la 1 y la última cifra nos indica que va a ser, debe ser un número par o 0. Decíamos que la divisibilidad por 2 y las potencias tenemos que analizar la descomposición, ¿no?, de ellos. El 2 en este caso es 2 a la 1, entonces yo puedo decir que la última cifra debe ser 0, 2, 4, 6, 8, es decir, debe ser un número par. Y cuando es 4 decimos que es 2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces las dos últimas cifras deben ser un número par. Disculpe, un divisible por 4. Y si es 8, las tres últimas cifras divisible por 8. Luego por 5 sabemos que debe terminar, la última cifra debe ser 0 o 5. Si es 25, las dos últimas cifras deben ser ceros o divisible por 25. Si es 125, las tres últimas cifras deben ser ceros o divisible por 125. Y eso me doy cuenta porque 125 es 5 al cubo. En cambio, para la divisibilidad por 7 sí hay una regla aquí. Yo debo multiplicar de derecha a izquierda por los números 1, 3, 2. Y si faltan, agrego menos 1, menos 3, menos 2. Y si faltan, sigo 1, 3, 2 y continúo. ¿De acuerdo? El resultado final debe ser 0 o un múltiplo de 7. Luego tenemos el criterio de la divisibilidad por 13. Cuando hablamos de divisibilidad por 13, también igual que el 7 hay que multiplicar de derecha a izquierda por los números 1, menos 3, menos 4, menos 1, menos 3, 4. Y sucesivamente. El resultado es 0, múltiplo de 13. Por 33, dice un numeral divisible por 33 y al multiplicar a cada una de sus cifras a partir de la derecha por 1, 10, 1, 10 y luego efectuar su suma, el resultante debe ser múltiplo de 33. Un numeral divisible por 99 si multiplicamos igualito por 1 por 10 y el resultado debe ser un múltiplo de 99. Criterio general, la división compuesta, acá nos vemos. Será un producto, siempre será por ahí B. Entonces vamos a trabajar ahorita con la parte práctica de los ejercicios. Veamos. A ver, tenemos acá la actividad en clase. Dice, ¿qué valor debe asignársele a Z para que el numeral 1, 1, 4, 4, 3, Z sea divisible por 8? Lo primero que yo debo es recordar que como es divisible por 8, debemos elegir las tres últimas cifras. Y este resultado debe ser un múltiplo de 8. Entonces, ¿quiénes son las tres últimas cifras? A ver, miren, por favor, miremos. Las tres últimas cifras vendrían a ser... acá hay un error, disculpen. El 4, el 3 y el Z. ¿De acuerdo? Entonces, nos dice qué valor debería tomar, ¿no? Vamos a agarrar nuestra calculadora y vamos a probar con el 2. Uno puede ser un número impar, 432 entre 8. Si sale exacto, quiere decir que A posiblemente vale 2. Ahora veamos 434 entre 8.
No. 434, no sería 436 entre 8. Finalmente tenemos 438. 438 entre 8. No. En este caso, el valor de A es 2. Disculpen, por favor, corrijan ahí, lo marcamos. Había confundido, entonces la respuesta sería acá 2. Listo. El siguiente ejercicio nos dice cuál es el valor de la suma de los valores que se deben reemplazar a m y n en el numeral 8, 7, 6, 5, 3, m y n para que sea divisible entre 125. Entonces, en la solución o resolución del ejercicio nos dice, como es divisible por 25, las tres últimas cifras deben ser un múltiplo de 125. Entonces, decimos, como es 125, las tres últimas cifras deben ser un múltiplos. Entonces, las únicas posibilidades es que termine en 0 o termine en 5. ¿De acuerdo? Entonces, pero recuerda que puede ser 310, 320, 330, 40, 50. Hemos ido probando muchos de ellos y tenemos que los valores que sí cumplen sería 325, 350, 375. ¿De acuerdo? Por lo tanto, m tomaría los valores 2, 5 y 7 y n tomaría el valor 5 y 0. Nada más se repite un 5, es verdad. Y no lo vamos a considerar. Nos piden la suma de todos los valores de m y de n, por lo tanto sería 2 más 5 más 7 más 5 más 0, sale 19. ¿De acuerdo? Ahora acá, en el numeral dice 1, vamos a agrandar un poquito, 1x, x, 1y, ¿cuál es el menor valor de x más y para que 1x, x, 1y sea divisible por 9? Listo. Entonces, en primer lugar, decimos que quiero que sea esto. ¿Cuándo un número es divisible por 9? Cuando la suma de sus cifras va a ser un múltiplo de 9. ¿De acuerdo? Entonces, sumamos. Entonces, decíamos que la suma de sus cifras nos debe dar un múltiplo de 9. Sumamos. ¿Quiénes son las cifras? El 1, el x, el 1, el y igual a 9. Si yo sumo, sería, mira, 1 más 1, 2. X más x, 2x. Y más y, 2y. Sacamos el factor común, quedaría 1 más x más y, que multiplica por 2, pero sabemos muy bien que todo, por propiedad de los múltiplos, que si un número pasa a dividir, va a seguir siendo un múltiplo de 9. Entonces me quedaría que 1 más x más y es un múltiplo de 9. Ahora, recordamos el principio de Arquímedes, ¿no? Entonces nos dice que si estas dos sumas deben ser un múltiplo de 9, entonces va a ser 17. El menor valor vendría a ser 8, porque 8 más 1 me da 9, para que me dé un múltiplo de 9, ¿no? Entonces nos piden el menor valor y sería 8, alternativas. En el problema 4 nos dice dar el valor de x para que 4x, x2 sea un múltiplo de 4, dar la suma de los valores de x. Entonces, acá tenemos que posiblemente el valor de x puede ser 2 o 1. Entonces, acá tenemos que recordar cuando un número es múltiplo de 4. Cuando las dos últimas cifras deben ser múltiplos de 4. Por eso que yo he considerado ahí que puede ser que x sea 1 o puede ser 2, ¿no? Entonces significaría que los valores que tenemos pueden ser el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Si es 1 sería 12, 32, 52, 72 y 92. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera podemos tomar los valores. Y me piden la suma de valores, ¿no? Entonces, la suma de valores sale 25. En el siguiente ejercicio nos dice si 5A 1, 0B
es múltiplo de 72. ¿Cuándo es un múltiplo de 72? Cuando va a ser múltiplo de 8 y múltiplo de 9. ¿Cuándo es múltiplo de 8? Cuando las tres últimas cifras debe ser un múltiplo de 8. ¿Quiénes son las tres últimas cifras? El 1, el 0 y el b. Es decir, llamémosle 10b. Para eso vamos a dividir, para poder averiguar qué número continúa, ¿no? El 1 por 8 es 8, para 10 son 2. Entonces nos queda 2b. Y yo tendría que decir qué número que empiece con 2 y siga, o mejor dicho, sea de dos cifras y empiece con 2, sea un múltiplo de 8. El único múltiplo sería el 24, porque el siguiente sería 32 y ya no cumpliría. ¿Qué valor sería? Del valor de b sería 4. Entonces ya tenemos que el valor de b vale 4. Ahora, este mismo valor vamos a tomarlo para múltiplo de 9. ¿Cuándo nos dice? Cuando la suma de sus cifras sea un múltiplo de 9. 5 más a más 1 más 0 más 4 me debe dar un múltiplo de 9. Si yo sumo 5 más 1, 6. 6 más 0, 6 más 4, 10. 10 más a me debe dar un múltiplo de 9. ¿Por qué? Ya hemos reemplazado el valor de b, que salió 4, por si acaso. Entonces, el múltiplo de 9 son 9, 18, 27. No puede ser 9 porque saldría un valor negativo. ¿De acuerdo? Y 18 significa que a vale 8. Si a vale 8, entonces, y b vale 4, multiplicamos, tenemos 32. La alternativa sería la D. En el ejercicio número 6, me piden allá el residuo de la siguiente división, 12 por 19 más 13 por 15, todo eso entre 9. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando yo divido, entonces automáticamente yo digo que ese número va a ser divisible de. Entonces, ¿cuál es el número que vamos a dividir? Mejor dicho, ¿cuál es el divisor? El divisor va a ser 9, ¿sí o no? Claro. Entonces, como es 9, al 12 dale forma de divisor de 9, o de múltiplo de 9. Pero es decir, profesor, no hay ningún número que multiplicado por 9 me dé 12. Claro, no va a haber ninguno. Pero va a ser 9 por 1 más 3. Entonces son residuos, va a haber con residuos. El 19, 18 más 1, pero el 18 es un múltiplo de 9, entonces sería un múltiplo de 9 más 1. Arriba, 9, múltiplo de 9 más 3. El 13, 9 más 4, múltiplo de 9 más 4. El 15, múltiplo de 9 más 6. Entonces, luego, ¿qué vamos a hacer? Reemplazar. 12 por 19 más 13 por 15. 12, sabemos que es múltiplo de 9 más 3. 9 múltiplo más 1 y 9 múltiplo más 4 más 9 múltiplo de 6. Ahora vamos a efectuar la operación indicando la forma que tendrá el múltiplo de 9 más r. ¿De acuerdo? Entonces, si yo multiplico, para aplicar propiedad distributiva, me quedaría múltiplo de 9 más múltiplo de 9. Todo múltiplo de 9 va a ser, mira, vamos a agregar acá para que lo puedas entender, porque de repente me vas a decir, profesor, está muy directo. Ya. Entonces, vamos viendo acá. No, siempre nos vamos a ayudar en nuestro editor de ecuaciones. Entonces, apliquemos propiedad distributiva. Sería múltiplo de 9 múltiplo de 9 por múltiplo de 9. Va a multiplicar al múltiplo de 9. Más múltiplo de 9 por 1. Múltiplo de 9 por 1. Más, ahora pasamos al 3. 3 por múltiplo de 9. Por múltiplo de 9. Más 3 por 1. 3 por 1. Listo. Más, idénticamente vamos a hacer en el otro lado. ¿De acuerdo? Múltiplo de 9. ¿Por quién sería? También por el múltiplo de 9. Más. El múltiplo de 9 multiplica el 6. Múltiplo de 9 por 6.
Más, ahora pasamos al 4. 4 que multiplica al múltiplo de 9. 4 que va a multiplicar al múltiplo de 9. Más 4 por 6. 4 por 6. Esto va a ser igual al múltiplo de 9 más R. Más R. A ver, un ratito, vamos a tratar de arreglarlo. Vamos a ver el tamaño de letra también. Vamos a definir. Hay que ponerle 10. Aceptamos. Ahora sí vamos a agrandar un poquito. Los múltiplos también hay que ponerlo, definir. Aunque hay que mejorarle un poquito. 8. En el símbolo hay que ponerle 12. 8. 8 ya. Ya quedó ya. Ya quedó mucho mejor. Listo, para que sea visible. Seguimos. Entonces, cuando decimos un múltiplo de 9 por un múltiplo de 9, te va a seguir dando un múltiplo de 9. Un múltiplo de 9 por cualquier número te va a seguir dando un múltiplo de 9. Lo mismo ocurre si yo multiplico 3 por múltiplo de 9, me va a seguir dando un múltiplo de 9. Más 3 por 1, que es lo que ya tenemos, ¿de acuerdo? 3 por 1. Igual ocurre en la siguiente parte. Múltiplo de 9 por múltiplo de 9 nos da un múltiplo de 9. Más, en este caso 9 por el múltiplo de 6 me da un múltiplo de 9. Más 4 por el múltiplo de 9 nos da un múltiplo de 9. Más 4 por 6. 4 por 6. 4 por 6. Y esto va a ser igual a un múltiplo de 9 más R. Más R. Entonces, cuando yo sumo varios múltiplos de 9, siempre me va a dar un múltiplo de 9. Más 3 por 1. Más un múltiplo de 9, la siguiente parte. Un múltiplo de 9. Más 4 por 6. 4 por 6. Acá no salió el 6. Estoy mirando, se movió. Igual a múltiplo de 9 más R. Listo. Toda esta primera parte que hemos hecho, ¿de acuerdo? Vendría a ser lo que ya es la primera, acá está semi reducido, mira. Entonces, de aquí sigue esta parte que estamos haciendo, ¿no? Entonces, múltiplo de 9 a múltiplo de 9 nos da, sigue dándonos un múltiplo de 9. 3 más 4 es 27. Pero el 27 es un múltiplo de 9 y sumado con otro múltiplo sigue siendo múltiplo de 9. Los múltiplos se van a eliminar y me va a quedar que el residuo va a ser 0. Entonces acá, para este ejercicio, nos queda que el residuo es 0. Entonces, ¿qué alternativa sería? La alternativa sería la A. Muy bien. Ahora, pasamos al ejercicio número 7. En el problema 7 nos dice cuántos números de 3 cifras que terminan en 6 resultan múltiplos de 7. En primer lugar, número de 3 cifras sería A, B, C.
pero como termina en 6, entonces significa AB6, que va a ser un múltiplo de 7, o puede ser 7K. Entonces, el primer número de 3 cifras es el 100, el último es el 999, pero si le agregamos 1000 para ya no aumentar al final, ¿no? Entonces, luego dice que terminan en 6, ¿de acuerdo? Que terminan en 6. Muy bien, vamos a continuar explicando. A ver, al dividir, el 7 pasa a dividir y quedaría 100 entre 7, 14,28 y 1000 entre 7, 142,8. Entonces, el valor sería 15, pero si yo multiplico 7 por 15, ahora nos diría, dice, ¿cuántos números de 3 cifras que terminan en 6 resultan ser múltiplos de 7? Recuerda que acá tendría que ser 15, porque el mayor número que 14,28 es 15. Pero todo número multiplicado por el 5 o por el 7 por 5 me da 35. El siguiente sería el 16, 7 por 6, 42. 7 por 7, 49, ¿no? 7 por 8, 56. Ahí termina. Por eso que acá estoy tomando 8, 28, 18, 28, 38 hasta 138. Ahora, si yo quiero saber cuántos números hay, que es el pequeño detalle, entonces restamos el primero menos el último sobre 10, porque viene a ser la razón de número a número, más 1. Entonces, ¿cuántos números son? 13 números. 138 menos 18, 10, 120. Entre 10, 12, más 1, 13. Ahora dice, hallar el residuo de dividir la siguiente suma entre 7. 5 a la 1, más 5 a la 2, más 5 al cubo, más 5 a la 368. 5 a la 0 es un múltiplo de 7 más 1. Debemos transformar, recuerda, a múltiplo de 7. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que nosotros tenemos que darle forma a los múltiplos con los resultados que yo tengo. 5 a la 1 es 5. Pero el múltiplo de 7, pero ustedes van a decir, profesor, múltiplo de 7, 7 más 5 es 12. No, pero recuerda que el múltiplo también es el 0. 0 más 5 es 5. 5 al cuadrado es 25. Entonces, múltiplo de 7, que sumado 4 me dé 25, fácil, pues 21 más 4. Ah, muy bien. Entonces, múltiplo de 7, que sumado 6 me dé 125, 119. Y a partir de ahí, dice, empieza a repetir el gaussiano. ¿Cuántas cuentas hasta antes de repetir el 6? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros nos vemos, nos dicen luego 5 a la 1 hasta 5 a la 6, los residuos suman 21. Entonces, cada 6 valores se desarrollan sobrando. Entonces, si nos damos cuenta, 5 a la 6 viene repitiéndose los residuos, ¿no? El 5 a la 7 va a ser igual que 5 a la 0, por lo tanto, ahí vamos a sumar los gaussianos. Y al sumar todos estos gaussianos nos daría, mira, 1 más 5, 6, más 4, 10, 16, 18, 21. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 21. Ahora, pero el 21 le vamos a dar forma de 7, ¿no? Entonces, al darle forma de 7, significa que ya le tenemos que encontrar qué valor, qué vamos a ir descartando. Cada 6 valores se descartan sobrando. Entonces, nos quedaría acá 5 a la 1, que vendría a ser 7 más 5, y acá el 5 a la 2 más 4. Entonces me queda 5 más 4, 9, pero el 9 todavía se puede descomponer en múltiplo de 7 más 2. Por lo tanto, el residuo sería 2. En el ejercicio 9 nos pide determinar el menor valor de A más B. Y tenemos ahí un numeral, la suma de varios numerales, 1AB, 2AB, 3AB,
pero hay un número compuesto de 2AB más 3AB más 40AB que va a ser múltiplo de 51, ¿no? Entonces, acá podríamos descomponerlo: 100 más AB, 200 más AB, y el último sería 4000 más AB. Sumamos o sacamos factor común, va a ser desde 1 hasta 40, y van a haber 40 veces AB, porque se multiplica. Acá sería la suma de los n primeros números, 40 por 41 sobre 2, multiplicado por 100, porque sacamos factor común. Simplificamos y me quedaría 82.000, más 40b es igual a 51. Entonces, un múltiplo de 51 que se aproxima a 82.000, ¿de acuerdo? Entonces, me va a sobrar de residuo 8. A ver, entonces, ¿qué valor podría ser, no? De repente esa es la duda que tienen ustedes. Entonces, estamos en el dilema de que un número que se aproxime, ¿no? Para que pueda, ojo, mira, pasó a restar. Significa que debe ser un número mayor a 82.000, ¿no? Entonces, a ver, veamos, aproximadamente 82.000 entre 51 para ver un número aproximado por ahí, ¿no? Entonces, como que va a 1607. A ver, vamos multiplicando 1608 por 51. Y sale 82.008, pues ya ves, entonces significa que acá va a quedar 82.008. Al pasar a restar, quedaría 8, pues. Por eso que queda así. Entonces queda 40b es un múltiplo de 51 más 8. Entonces acá lo que se hace es lo siguiente. Lo que hacemos es lo siguiente para poder averiguar, ¿no? Un número, el 51 por 32, multiplicamos, a ver, para obtener 1632 más 8, 1640, por ahí más o menos aproximado, que nos daría. Entonces, de acá quedaría que al dividir entre 40, para poderlo dividir justamente por eso le sumamos, me quedaría 41. Entonces significa que A vale 4 y B vale 1. Al sumar me daría 5. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta sería la C. La respuesta sería la C. Y la C nos quedaría la alternativa. Ahora, vamos viendo otro. 6 a la 80, ¿en qué cifra termina al ser escrito en base 13, no? Entonces, buscamos formas. El 80 los vamos a descomponer en 2 por 40. Ahora yo digo, 6 al cuadrado me da 36. ¿Y por qué lo hago así? Porque necesito que sea base 13. Pues entonces digo, un múltiplo de 13 va a ser 13 por 2, 26 más 10. Entonces hay un residuo. Eso es lo que yo necesito encontrar. Por eso que hago ese sistema, ¿de acuerdo? Entonces, como ya tengo esta parte, ahora sería 13 más 10, lo que yo les venía diciendo, ¿no? 13 más R, para poder encontrar, ahora vamos a ver los gaussianos. El 10, vamos a comenzar a analizar hasta dónde se empieza a repetir. 10, pero dando forma con el 13 también, pues, ¿no? El 10 es múltiplo de 13 más 1. 10 a la 1 sigue siendo 10, acá 10 a la 0 es 1 por si acaso. Múltiplo de 13 es 0, más 10 es 10, 10 al cuadrado es 100. Un múltiplo de 13 es 91, más 9 me da 100. Y lo hacemos exactamente y de tal manera que observamos que también a partir de 10 a la 6 se empieza a repetir. Sumamos los gaussianos, 10, 11, 20, 32, 35, 39, 40. Donde se empieza a repetir. 6 más R, damos forma, vas a restar, sería 36. Y nos quedaría que 10 a la cuarta sería 13, múltiplo de 13 más 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la respuesta sería la B, 13.
En el problema 11, dice, en una aula del CPU hay 45 alumnos después de rendir una prueba de aritmética. Se obtuvieron las notas siguientes, 44, 64, 77 puntos, siendo el puntaje total alcanzado 2.771 puntos. ¿Cuántos alumnos obtuvieron 64 puntos? A ver, les doy tiempo para que lo analicen, por favor. Entonces, de acá vamos a decir que, en primer lugar, que la suma va a ser 45. Entonces multiplicamos 44A más 64B más 77C y nos da el puntaje de 2.771. ¿De acuerdo? Multiplicamos a 44 el primero, restamos el segundo y obtenemos, dividimos entre 20. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. A la primera ecuación la multiplicamos por 44 y al restar me quedaría 20B. Así, mira. Vamos para que lo puedan entender lo que dice acá. Entonces quedaría 44A No, hoy tenía temprano ahí. A las 3 me he ido ayer. más 44B más 44C. Y acá quedaría 45 por 44. De la paz. Sí, ya. Ahí me ha acompañado. Sí. Solo es que eso me dice, vamos ya. Luego ahí le digo, ¿qué para estas horas de noche? Ya le digo, ve si quieres. Yo más de día ya me voy, le digo. Está la tía, me dice, vamos ya vecina, vamos ya pues quiero. Ya, ahora formamos un sistema de ecuaciones. Mira, vamos a formar el sistema de ecuaciones. Ya Y pues, copiamos la ecuación que tenemos acá. Y vamos a restar. Al restar me queda 20. Se elimina la A, me queda 20B. ¿De acuerdo? Y vamos a multiplicar 45 por 44. 45 sería 1980. Ahora sí, vamos a... Acá es 2771, por si acaso. Nadie me corrigió. No sé si estaban atentos ustedes. Entonces restamos 2771. mami, ya es bueno. 2771. ¿Cuánto quedaría? 791. Entonces acá nos queda 791. 791. Entonces acá me va a quedar al restar 791. Sacamos factor común de esta ecuación de acá. Vamos a descomponer. Entonces nos quedaría que sería 20. 20 más 13. Un múltiplo. Y 20 más 11. Entonces el 13C va a ser 20 por 4 más 11 por 20. ¿De acuerdo? De tal manera que C sale 7. B vale 25. Nos piden calcular el valor. ¿Cuántos alumnos obtuvieron 64 puntos? 25 alumnos. Bueno, acá hay más ejercicios que ustedes van a ir mirando para que desarrollen. Está solucionado. Eso ha sido todo por hoy. Se cuidan mucho. Nos vemos.